Buenas, mi nombre es Malena Gutiérrez, estudiante del Programa Nacional de Formación en Informática de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Hoy vamos a hablar sobre la normalización de una base de datos. Pero, ¿qué es la normalización de una base de datos? El proceso de normalización de una base de datos relacional consiste en aplicar una serie de reglas para evitar a futuro realizar queries o consultas innecesariamente complejas. Podemos definir entonces como concepto que es el proceso de organizar los datos en una base de datos que incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas. Entonces, ¿para qué se normalizan las bases de datos? Bueno, más que todo para evitar la redundancia de datos, para proteger la integridad de los datos y para evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. Para poder decir que nuestra base de datos está normalizada, debe respetarse los 6 niveles de normalización. El profesor Magister Wilmer Colmenares hace referencia a los apuntes de base de datos 1 de Eva Ballester y otros, donde dice que la teoría de la normalización es en esencia una expresión formal de ideas sencillas con una aplicación muy práctica en el área del diseño de base de datos, ya que conducen a una correcta elección del esquema de la base de datos. Es decir, hay 6 formas normales de normalizar las bases de datos relacionales. La primera es las 3 primeras son las normalizadas COD, que son la 1FN, 2FN y 3FN. Está la Voice Code, que es BCFN, y están las fallas, que son las relaciones 4FN y las relaciones 5FN. La primera forma normal, la 1FN, nos permite eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales. Nos permite crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados y nos permite identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Pero para identificar si lo hemos hecho de manera correcta, hay que considerar los siguientes aspectos. Primero, que todos los atributos sean atómicos. Y un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles mínimos. Que la tabla contenga una clave primaria única, que la clave primaria no contenga atributos nulos, no debe existir variación en el número de columnas, los campos no clave deben identificarse por la clave, es decir, la dependencia funcional, debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar su significado. Una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna y los datos son atómicos porque a cada valor de X le pertenece un valor de Y y viceversa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la tabla normalizada donde vemos estudiante, tutor, habitación, la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Vamos a eliminar los grupos repetidos. En este ejemplo, para poder normalizar, vamos a implementar la primera forma normal para después poder implementar la segunda y la tercera forma normal. Al aplicar la primera forma normal, eliminamos los grupos repetidos, quedándonos con una sola tabla de columnas, ¿okay? Y repitiendo los datos del estudiante, tutor y habitación. Ahora no vamos a tener grupos repetidos porque estamos aplicando la primera forma normal. Una vez realizado esto, nos vamos a aplicar la segunda forma normal. En este caso, tenemos que seguir los siguientes pasos. Debemos crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. Relacionar esas tablas mediante una clave externa y tener en cuenta que la segunda forma normal asegure que cada atributo describa la entidad. Por lo tanto, los registros no deben depender de otra cosa, sino que la clave principal de la tabla, incluida la clave compuesta si es necesario. La segunda forma normal, como lo dijimos, es eliminar los datos redundantes. Por lo tanto, en este caso estamos creando dos tablas, una tabla de estudiantes y una tabla de registros. En la tabla de estudiantes se eliminan los datos redundantes, quedándonos con los datos únicos de estudiante, tutor y habitación. Y en la segunda tabla de registro nos quedamos solamente con los estudiantes y las clases. ¿Okay?
El contenido de la primera forma normal, que estaba en una tabla, ha sido dividida en estas dos tablas, y así eliminamos los datos redundantes e introducirlos en esta segunda tabla de forma normal. Ahora sí podemos proceder a ejecutar la tercera forma normal. Para ello debemos considerar los siguientes puntos. En este caso, la tercera forma normal debe comprobar las dependencias transitivas, eliminando campos que no dependan de la clave principal. Los valores que no dependen de la clave principal no pertenezcan a la tabla. Y los campos que no pertenecen a la clave principal debemos colocarlo en una tabla aparte y relacionar ambas tablas por medio de una clave. Aquí tenemos la tabla no normalizada, donde tenemos todos los datos: estudiante, tutor, habitación, clase 1, clase 2 y clase 3. Y aquí en la tercera forma normal ya aparece una tercera tabla, que es la de facultad. Entonces, para hacer este proceso, ¿verdad?, y pasar a la tercera forma normal, eliminamos los campos que no dependen de la clave. Es decir, para lograrlo la dividimos la tabla de estudiantes en dos tablas y creamos la tabla facultad, donde trasladaremos la columna habitación, que no depende de la clave, que es la columna estudiante. El nombre del tutor será el enlace con la tabla estudiante, que también podría ser la columna estudiante. Entonces, haciendo un resumen, la tabla de la tercera forma normal nos quedaría de esta forma. Tenemos la tabla estudiante, la tabla facultad y la tabla registro, donde las dos tablas de estudiante y facultad se enlazan mediante el nombre entre el tutor y el nombre del tutor en la tabla facultad, y la de estudiantes por registro se enlaza con los códigos de estudiantes. Aquí tenemos la tabla no normalizada, donde primero se eliminaron los grupos que estaban repetidos, se crearon las dos tablas de estudiante y registro de manera de eliminar los datos redundantes, procediendo a quedar con la tercera forma normal, que es la columna que no dependen de clave. En resumen, de la tabla no normalizada que teníamos, donde teníamos todos los datos: estudiantes, tutor, habitación, clase 1, clase 2 y clase 3, nos quedó de la siguiente manera: una tabla de estudiantes, una tabla de facultad y una tabla de registro. De esta manera procedemos a realizar la normalización de las tablas. Aquí podemos presentarle otro ejemplo, donde tenemos un número de guía con su fecha, nombre de un recepcionista, código de artículo, la cantidad y el nombre del artículo. Cuando nosotros procedemos a aplicar la segunda forma normal, dividimos la primera tabla en dos tablas, donde colocamos el número de la guía, la fecha y el nombre del recepcionista, y en la otra tabla tenemos el artículo, donde tenemos el código del artículo, la cantidad y el nombre del artículo. Pero aún podemos dividirla mejor para que no haya redundancia, y aplicamos la tercera forma normal, donde en este caso vamos a crear cuatro tablas. Una que es la guía interna, donde tenemos el número de guía y la fecha de esa guía. Tenemos una segunda tabla, que es la de recepcionista, donde tenemos el código del recepcionista y el nombre del recepcionista. Tenemos una tabla única, que es la cantidad de los artículos, y una última tabla, que es el artículo, donde se le asigna un código de artículo y el nombre del artículo. De esta manera, una tabla donde teníamos todos los datos incluidos quedan separados por medio de cuatro tablas, y así evitamos que haya redundancia en los datos. Señores, espero que esto sea de gran apoyo educativo. Muchas gracias por su atención.